Bueno, acá estamos de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como de costumbre, para tener una pauta en el horario en que escuchen el video, tengan el saludo correcto. Bueno, la intención de esta grabación tiene que ver con, bueno, de alguna manera darles algo así como una guía de lectura de este primer encuentro. Además del material que les dejé anteriormente, que tenía que ver con por ahí algo así como unas descripciones en torno al programa del curso, en este primer encuentro lo que vamos a tener es dos textos de lectura obligatoria, uno que es mío y que habla de las estrategias pedagógicas para proyectar una ciudadanía narrativa, y el otro texto que es de Jorge La Rosa, y el libro se llama Pedagogía Profana, estudios sobre lenguaje, subjetividad y formación. Lo que les dejo es el capítulo 1, que lleva por título Las paradojas de la autoconciencia, un cuento con prólogo, epílogo y moraleja, según algunos fragmentos de las confesiones de Rousseau. ¿Sí? Es como que el tema de las confesiones de Rousseau es básicamente algo así como una autobiografía. Entonces, desde ese lugar, lo que estamos tratando es de pensar en cómo proyectarnos como ciudadanía estudiantil y docente, en términos de incorporarnos en ese lenguaje, ¿sí? Esto va a tener que ver en ese relato, además, no solamente en el lenguaje. Estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar en torno a esas técnicas académicas que lo que nos piden es que, bueno, que citemos mucho y que a lo mejor dialoguemos en tercera persona, que a lo mejor dialoguemos en impersonal, y la idea de la proyección, de pensar en esto de una narrativa o de un relato que nos incluya, tiene mucho que ver con la posibilidad de incorporarnos en ese relato. Entonces lo que les voy a pedir es que vayamos pensando en cómo incorporarnos a nosotros mismas y a nosotras mismas en esos relatos que vamos a ir escribiendo en cada una de las crónicas semanales. Entonces, para este primer encuentro tenemos el video de la presentación del programa de la materia, tenemos además esta guía de lectura que les estoy acercando, y tenemos además los videos que tienen que ver con el formato metodológico que vamos a seguir en el taller. Si estuviéramos en la clase presencial, en este momento lo que estaría haciendo es, bueno, proyectar los videos y luego abriríamos una especie de diálogo en torno a esos videos. Dado que no vamos a poder, por lo menos por el momento, volver a las clases presenciales, la idea de esta guía de lectura es acercarles algo así como un refuerzo o un acompañamiento para poder seguir la lectura obligatoria y de consulta, pero además ir comentándoles que la metodología de trabajo, si estuviésemos en el aula, no comenzaría por estas explicaciones, ¿sí? Y separo la palabra explicación de la palabra enseñar y aprender. Más adelante vamos a ir dialogando con otros autores, sobre todo con Jacques Rancière, sobre esta diferenciación entre la explicación y la comprensión. A medida que vayamos desarrollando el programa de la materia, se va a ir comprendiendo mejor. Entonces, en este primer encuentro vamos a intentar dialogar con unos videos de Bárcena que son muy interesantes y que nos hablan de la escritura derrotada, ¿sí? Esto de la escritura derrotada tiene que ver con eso, tiene que ver con una ruptura, con un quiebre en los modos tradicionales de narrar conocimientos. Si queremos narrar conocimientos desde el punto de vista subjetivo, aunque
esa subjetividad no va a estar a la deriva, sino que va a tener un marco teórico preciso. Bárcena Orbe es uno de esos marcos teóricos, y Jorge La Rosa es otro de nuestros marcos teóricos. Ambos son pedagogos contemporáneos, españoles, si bien es cierto que creo que Jorge La Rosa nació en Argentina, pero desde muy pequeño se fue a vivir a España. Y bueno, entonces ellos son amigos, e incluso son amigos también con Scliar y con otros pedagogos y pedagogas argentinas. Pero digo, para tener en cuenta de cómo se va proyectando algo así, no sé si como una pedagogía insurgente, pero sí con un marco pedagógico que trate de quebrar, de romper, de trastocar ese estilo pedagógico tradicional y ese estilo de escritura académico tradicional. Fernando Bárcena nos habla de eso, ¿no? La escritura derrotada tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de incorporarnos en el relato, sobre todo para proyectar algo así como una pedagogía narrativa, una pedagogía poética, una docencia narrativa, si ustedes quieren. Lo narrativo tiene que ver con poder dialogar en torno a nuestra propia experiencia pedagógica. Es decir, ahí tienen otra palabra que estaba borrada del lenguaje pedagógico, que tiene que ver con el conocimiento de la experiencia. El conocimiento de la experiencia es fundamental, porque además es un conocimiento que no se divulga, no se difunde. ¿Y por qué no se difunde? Porque en líneas generales, cuando uno trabaja en docencia, prepara las clases, trabaja muchísimo, investiga, pero luego no relata esa experiencia educativa, que es probable que pueda llegar a incorporar lo que sucede en la clase. Bien, lo que queremos recuperar es eso, la posibilidad de que nuestra tarea pueda ser extendida hacia otros colegas y otras colegas que de algún modo puedan sumarse a esta nueva propuesta de narración de experiencias educativas. ¿Sí? Bien, entonces, bibliografía obligatoria, el texto mío, que es un artículo pequeño, pero que tiene que ver con eso, con pensar esa ciudadanía narrativa. Y el texto de Jorge La Rosa, que bueno, en esa pedagogía profana o insurgente, si ustedes quieren, lo que trata es obviamente de quebrar esa línea de la falta de relato, o de el relato con pretensión científica, cuando en realidad todo tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Con lo experiencial, con lo vivencial, con lo existencial, si ustedes quieren. Esa será la idea. Para pensar también en otro video de Jorge La Rosa, en otro video, en este caso no de Bárcena, sino de Jorge La Rosa, que tiene que ver con ese vínculo entre la narración, la educación y la poesía, ¿no? Eso por un lado, entonces, eso como contenido y herramientas pedagógicas, diría obligatorio, ¿sí? Vamos a discutir sobre esto en el foro del sábado. Recuerden que todos los sábados vamos a tener un encuentro Zoom en el que vamos a poder dialogar sobre inquietudes, preguntas, bien, o de la vida académica, ¿sí? La vida experiencial que nos toca como cuerpo docente, estudiantil, esto de necesitar formarnos a lo largo de toda nuestra vida, implica que tenemos que pensar en cómo relatar nuestras propias experiencias educativas. Bien, parte obligatoria. Parte de consulta, lo que les voy a dejar es, bueno, el orden del discurso, ¿sí? Que es un texto de Michel Foucault. En realidad es la desgrabación de una conferencia que dio cuando se hizo cargo de la dirección en el Collège de France. Ahí lo que pronunció en 1970 es como la planificación de sus investigaciones. El Collège de France no
no sé si está bien pronunciado para los que hablen francés, pero me sale así, me sale Collège de France. Y bueno, lo que hizo entonces Foucault en esa conferencia de 1970 es comentar la proyección de sus investigaciones para esa institución. El Collège de France no es una universidad, es una institución, o por lo menos no lo era, no sé ahora, en el momento en que Foucault se hace cargo de la dirección de esa área de la investigación. Entonces, lo que tiene que ver con los cursos que dio posteriormente es porque de algún modo el modo de acreditar o de dar cuenta de esas investigaciones era realizar seminarios, ¿sí? Esos seminarios solamente tenían que ver con la exposición de Foucault y con el diálogo con las miles y miles de personas que se presentaban a sus seminarios. Pero no era un sistema académico que precisara un tipo de acreditación de ese curso, sino que era eso, era a modo de dar cuenta, a modo de accountability, si ustedes quieren, que tenía que ver con el trabajo de investigación que hacía y cómo lo comunicaba a esa sociedad. Entonces, de ahí van surgiendo muchos textos de Foucault que tienen que ver con esas investigaciones, ¿no? Y con desgrabaciones que los propios asistentes a esos cursos realizaban, como es el caso de la hermenéutica del sujeto, un texto publicado post-mortem, porque varios de los asistentes, la mayoría de ellos llevando grabadoras, para no perder nada de las clases de Foucault, luego desgrabaron y se convirtió en ese texto maravilloso que es la hermenéutica del sujeto. No, creo que no tenemos nada de eso en el programa porque es un texto denso, la obra de Foucault es densa. Básicamente su principal tema es desentrañar los fundamentos de las relaciones de poder. Y de ahí esto de el orden del discurso, ¿no? ¿Por qué el orden del discurso? Porque el discurso, no el trastocado, no el derrotado, como nos señala Bárcena, sino el orden, la ley del discurso, hace, en primer punto, que no podamos hablar de cualquier tema en cualquier momento, porque de algún modo no está validado académicamente ni tampoco epistemológicamente. Entonces, desde ese lugar, lo que busca Foucault es quebrar, ¿sí? Provocar un quiebre en ese orden del discurso que no solamente extrae conocimientos de un sujeto, sino que además de algún modo se transforma en una perversidad discursiva que solamente se ocupa de reproducir conocimiento. Y una de las cosas que dice Foucault es que en este texto, en este pequeño texto, es que justamente si él supiera sobre lo que va a escribir cuando se pone a escribir un libro o cuando se pone a escribir una conferencia, no tendría sentido investigarlo, ¿sí? Investigamos o dialogamos de lo que no sabemos, ¿sí? Aunque en ese no saber existen aristas que nos hacen pensar en ese no saber. La idea es buscar medios para poder comprender los problemas humanos. Las ciencias sociales tienen esa, y las ciencias humanas también, tienen esto de que quienes investigamos estamos dentro de ese campo de realidad en el que estamos investigando. Entonces, de algún modo, hay algo así como una cuestión sesgada, y ese sesgo tiene que ver con nuestros conocimientos previos, que pueden ser epistemológicos o cotidianos, pero que en líneas generales nos permiten conocer, pero también nos generan una serie de prejuicios. Bien, entonces, bibliografía de consulta, El orden del discurso, de Michel Foucault, conferencia del año 1970. Otro texto memorable, un poco más nuevo, y que algunas personas me han criticado porque me dijeron que era un texto viejo, y a lo que yo le respondo que los textos viejos, de todas maneras,
pueden transformarse en clásicos, ¿sí? Leemos a autores y autoras desde los presocráticos, ¿no? Incluso desde antes de los presocráticos. Estoy hablando no sé, del siglo 8, 7, antes de Cristo, y desde ese lugar, si bien este texto es del siglo XX, me parece que de algún modo sintetiza de qué hablamos cuando hablamos de un taller pedagógico. Entonces, el taller, una alternativa de renovación pedagógica de Ezequiel Anderegg, me parece que es un texto memorable para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de un taller pedagógico. Se los dejo hoy como bibliografía de consulta, pero en algún momento lo vamos a volver a leer, ahora sí como bibliografía obligatoria. Lo dejo en este momento porque creo que necesitamos desentrañar esto de qué estrategias pedagógicas están involucradas en esto de un taller para enseñar y aprender, ¿no? Entonces de ahí Ezequiel Anderegg. Bueno, La Rosa es el texto de bibliografía obligatoria, pero también les voy a dejar un texto de Bárcena que tiene que ver con esa conferencia que van a escuchar. Digo, por si quieren leerlo, ¿no? Acá Bárcena habla justamente de la escritura derrotada, ¿sí? El nombre del artículo, del ensayo, se llama La escritura derrotada. Y tiene que ver con la poética del aprender, ¿sí? Poética del aprender, que lo que nos trae es la posibilidad de pensar cómo la poesía, como el arte, como la pintura nos puede llevar a una serie de aprendizajes que tengan más que ver con lo que es el enseñar y el aprender, ¿no? Así el enseñar como una potencia, ¿sí? Como una potencia de actuar, ¿sí? Como una potencia o como un poder, si ustedes quieren, ese poder en el sentido de potencia, de lo que se puede proyectar, de la multiplicidad de posibilidades, ¿sí? Que tiene el enseñar como arte. Y yo creo que el enseñar es un arte, que se puede cultivar, obviamente, pero que tiene mucho que ver con ese arte, ¿sí? Si bien es cierto que uno puede tener técnicas para el enseñar, pero tiene mucho que ver con la posibilidad de reflexionar sobre ese arte, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre eso también. Quería ver si encontraba algo que tenga que ver con la escritura derrotada y bueno, contarles un poco que este ensayo de la escritura derrotada, notas sobre una poética de la educación, nos habla de eso, ¿no? Nos habla de una fractura, ¿sí? Hay un signo de fractura, de una quiebra de algo que se volvió imposible y que me hizo imaginar, tal vez soñar con ciertos mundos posibles que en este momento ya lejano atisbaba como imposibles. La experiencia de una escritura derrotada. Es maravilloso el texto, no me voy a dedicar a leerlo, pero bueno, quería ponerlos y ponerlas en ese tren de la aventura del enseñar, ¿sí? De la aventura, del enseñar y del aprender. Bien, creo que esto va a ser todo por hoy. Recuerden que esto es una guía de lectura. En algunos momentos me voy a explayar un poco más, pero lo que les sugiero es que primero vean los videos de La Rosa y de Bárcena y que luego tengan en cuenta la lectura. Primero, porque los va a poner en autos, como dicen los abogados y abogadas, los va a poner en autos de la temática que estamos queriendo desarrollar, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, porque esos videos son como los disparadores de nuestra actividad de esta semana. Y entonces me parece que para poder despertar y ponerse en autos o ponerse en situación, ponerse en contexto, nada mejor que escuchar primero los videos y luego dedicarse a la lectura de la bibliografía.
De todas maneras, recuerden que nos encontramos el sábado de 11 a 13 en nuestra primera reunión Zoom, que les voy a dejar en esta clase para que, para que nos encontremos y nos veamos las caras, ¿sí? Bueno, que tengan una linda semana. Hablamos el sábado. Adiós.